Este jugador era mediocentro defensivo, por lo que él trabajaba y otros se llevaban los aplausos. Makelele era una auténtica bestia defensiva, lo jugaba todo y le daba el equilibrio necesario a cualquier equipo en el que jugara. No llamaba la atención, no marcaba goles y no era el ídolo de nadie, pero sin lugar a dudas, era el pulmón del equipo. Pese a ser bajito tenía una fuerza inhumana, se dejaba la piel por sus compañeros y eso hizo que jugadores como Zidane o Henry lo admiraran. Pese a no tenerlo fácil se convirtió en leyenda francesa y en Madrid y en Londres logró ser una estrella. Hoy no nos ponemos de gala, pero igualmente vamos a disfrutar del otro fútbol, del que no luce tanto, pero es igual de bonito. Vamos a disfrutar del arte de defender. Claude Makelele nació en la República Democrática del Congo en febrero del 73. Debido a la pobreza del país, con 4 años se fue a vivir a París con su familia, ya que su padre, también futbolista, decidió exiliarse allí. Siguiendo los pasos de su progenitor, al pequeño Claude le encantaba el fútbol, y esto hizo que tras formarse en un club local, y debido a su físico prodigioso, a la edad de 16 años fichara con el filial del Brest. Tan buena fue su llegada allí, que lo subieron al primer equipo, donde coincidió con Lama y Ginola. Makelele estaba muy contento, pero finalmente jamás debutaría con el primer equipo. Sumado a eso, una sanción al club hizo que se disolviera por completo, y esto provocó que en enero del 92 el Nantes decidiera rescatarlo. Makelele llegaba a Nantes con 18 años y siendo un completo desconocido, pero debido a su lucha y sacrificio, poco a poco se convirtió en la perla del club. Allí, Jean-Claude Soudou no dudó en hacerle un hueco en el once titular, lo situó de interior derecho, y eso hizo que aparte de defender, pudiera incorporarse al ataque. En aquel momento el club pasaba por una mala racha, pero debido al surgimiento de jugadores como Karembeu y Makelele, su juego cada vez era mejor. Temporada tras temporada quedaban más arriba en la clasificación, y eso hizo que en la 94-95 lograran un milagro, conquistar la liga francesa perdiendo tan solo un partido en toda la temporada. Físicamente era un equipo alucinante, no eran muy técnicos, pero debido a la lucha y a la fuerza de jugadores como Makelele, pudieron hacerse con el título. Pero el buen juego de aquel Nantes no terminaría aquí, ya que en la siguiente temporada maravillaron al mundo en Europa. Aquel equipo que jugaba fácil y sencillo logró llegar a las semifinales de la Champions, donde lamentablemente caerían ante la Juventus por un global de 4-3, siendo esta una decepción, pero a la vez una honra para el modesto Nantes. Tras esa temporadón, Makelele se ganó su debut en las Olimpiadas del 96 con Francia. Allí, pese a formar un centro del campo bestial con Pires y Vieira, no pudieron pasar de los cuartos de final, ya que cayeron ante Portugal, pero pese a eso su primera experiencia como internacional fue muy buena. Ya en verano del 97 y tras 5 temporadas con el Nantes, el presidente se marchó del club, vendieron a varios jugadores y eso hizo que Claude decidiera marcharse gratis al Marsella. Llegaba muy contento allí, este parecía un paso muy importante en su carrera, pero lamentablemente allí nada salió bien. Roland Courbis no le supo sacar su mejor juego, jugaba con 5 centrocampistas y eso desubicó mucho a Makelele. Esto provocó que bajara su nivel y por consecuencia que no fuera convocado para disputar el Mundial de Francia. La prensa en Marsella fue muy cruel con él y esto hizo que tras una sola temporada allí decidiera cambiar de aires. Su padre le aconsejó que se marchara al Celta. En aquel momento era un club que Makelele no conocía, pero que a la vez necesitaba para poder jugar sin presión. De esta forma y en agosto del 98, el Celta pagó 2 millones de euros por el que sería uno de los mejores jugadores de su historia. Allí coincidió con futbolistas como Michel Salgado y Mostovoy, donde gracias al ambicioso proyecto del club en aquella época, pudo hacer 2 increíbles temporadas. Su primera campaña allí fue el líder del centro del campo. Ya como mediocentro clasificó al equipo en 5ª posición en Liga, y en Europa llegaron a los cuartos de la UEFA, tras hacer partidos increíbles contra Liverpool y Juventus. Ya en su segunda temporada allí, su rendimiento todavía subiría un poquito más el nivel. En Liga no quedaron tan arriba, pero debido a su liderazgo y buen juego,
el Real Madrid decidió pagar 14 millones de euros para hacerse con él. De esta forma, y en agosto del 2000, Makelele fichaba por uno de los mejores clubes del mundo. Llegaba a la Casa Blanca con 27 años y con la difícil misión de sustituir a Fernando Redondo. En el Bernabéu no confiaban mucho en él, venía de un club modesto y no tenía ni la mitad de clase que el argentino, pero eso no importaba, porque Makelele tenía un par de huevos. Desde su primera temporada se convirtió en el cortafuegos de los blancos, se dejaba la piel en cada partido y como mediocentro defensivo fue la espina dorsal de aquel equipo. Pero Makelele no solo era anticipación y fuerza, sino que ayudaba a la construcción del juego. Eso hizo que junto a jugadores como Figo y Hierro lograra conquistar su primera liga española. Pero las alegrías como blanco no terminarían ahí, ya que en su segunda temporada volvió a ser clave para conquistar el título que más deseaba, la Champions League. Vicente del Bosque estaba enamorado de él y lo situó solo en el centro del campo. Un poco más por delante tenía a Figo y a Zinedine Zidane, y con esa fórmula se plantaron en la gran final. Su partido allí fue increíble. Con el 24 a la espalda paró todos los ataques del Leverkusen, y sumado a eso, con el golazo de Zidane de volea conquistarían el ansiado trofeo. Makelele estaba muy contento, acababa de cumplir un sueño, pero tras ese temporadón cumpliría otro, ya que esta vez sí disputaría su primer mundial con Francia, el de Corea y Japón. Lamentablemente la alegría de Claude terminaría demasiado pronto, ya que tras perder ante Senegal y Dinamarca, caerían en fase de grupos, siendo esta una decepción terrible para los galos. Tras el mundial, Claude regresaría a la Casa Blanca para disputar su tercera temporada allí. En aquel momento ya era héroe blanco, y una vez más lo demostraría a base de trabajo. Una nueva liga y la Supercopa de Europa ampliarían la vitrina personal del contundente mediocentro. El francés estaba muy contento en Madrid, pero lamentablemente ocurrió algo inesperado. Florentino Pérez decidió fichar a Beckham y por consecuencia dijo que no podía renovar a Makelele, que ya no quedaba dinero. Esto decepcionó al francés, que no le quedó más remedio que buscarse otro equipo. Paralelamente a eso, un inversor ruso compraba el Chelsea. En aquel momento estaban a la sombra del Arsenal y del Manchester United, pero querían hacer un proyecto ambicioso. A Ranieri le encantaba Makelele, así que decidieron desembolsar 20 millones de euros por él. El francés se adaptó muy rápido a la liga inglesa, y tras un año sin títulos, llegaría José Mourinho al banquillo blue. Este le dio total protagonismo a Makelele como único centrocampista defensivo, y eso hizo que hiciera un temporadón. Junto a jugadores como Lampard y Drogba arrasaron en liga, ya que conquistaron 2 Premier Leagues de forma consecutiva, una Copa de la Liga y una Community Shield. El francés estaba muy feliz en Londres. Esas 3 temporadas en Stamford Bridge lo convirtieron en uno de los mejores jugadores del mundo, y eso hizo que fuera convocado por Raymond Domenech para disputar su segundo mundial, el de Alemania. Los galos llegaban con muchas ganas de redimirse en aquella Copa del Mundo. Tras caer prematuramente en el Mundial del 2002 y en la Eurocopa del 2004 tenían ganas de hacer algo grande, y lo cierto es que estuvieron muy cerca. Junto a jugadores como Zidane y Thierry Henry hicieron un gran torneo. Tras derrotar a España por 3-1 en octavos, en cuartos hicieron un auténtico partidazo, en especial Makelele, ya que él solo paró la Brasil de los Ronaldo y compañía. La canariña era la favorita, pero con un gol de Thierry Henry lograron meterse en semifinales. Tras derrotar a la Portugal de Cristiano y Figo, se plantaron en la final, donde lamentablemente y pese al buen partido de Francia, terminarían perdiendo la tanda de penaltis ante Italia, siendo esta la última oportunidad de Claude para conquistar la Copa del Mundo. Tras esa final perdida, Makelele regresaría a Londres, donde permanecería otras 2 temporadas más. Allí, pese a tener 34 años, continuaría ganando títulos y siendo importante. Una nueva FA Cup y otra Copa de la Liga cerraron su palmarés como blue. Lamentablemente pudo ser mucho mejor, ya que perdieron la final de la Champions en 2008 ante el Manchester United, y lo peor de todo es que fue en penaltis, siendo este el final en Stamford Bridge del incansable número 6. Ya en verano del 2008 y tras 5 campañas en Londres, decidía marcharse gratis al Paris Saint-Germain. En aquel momento el club pasaba por una mala racha, la temporada anterior casi desciende a segunda división, así que decidieron fichar a jugadores como Juli y Makelele para comenzar a avivar un nuevo proyecto. El francés estuvo 3 temporadas en París, campañas en las que pese a su edad,
logró darle equilibrio y estabilidad a un equipo que temporada tras temporada jugaba mejor. Incluso pudo darse el capricho de levantar como capitán la Copa de Francia en 2010, ya que derrotaron en la final al Mónaco. Ya en 2011 y tras 3 temporadas en París, Makelele decidió retirarse con 38 años. Esa decisión sorprendió mucho al club, ya que pese a su edad, seguía siendo titular. Esta ha sido la historia de Claude Makelele, un jugador poco carismático y nada bonito de ver, pero que sin lugar a dudas hizo que amáramos todavía un poquito más este deporte.